alabanza. La alabanza lleva por título Tu fidelidad. Cantamos esta alabanza. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu amor por mí es grande. Tu amor por mí incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu amor por mí. Grande es tu amor por mí. Grande es tu amor por mí. Así es, la fidelidad de Dios y el amor de Él han sido grandes para cada uno de nosotros y por eso es que le alabamos de esta manera. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Amén, mi hermano Ramón Eliseo Ramírez. Y como usted lo dijo en la alabanza, así es de grande el amor de Dios, así es de grande su fidelidad. Y eso es lo que nos pide a nosotros Él, amor y fidelidad. Gracias, hermano Ramón, por estas hermosas alabanzas que nos ha entonado en esta noche. Sabemos que las hemos cantado y las hemos escuchado nosotros con el espíritu y también con el entendimiento. Y que son de un olor fragante ante la presencia de nuestro Dios. Amados hermanos, hoy vamos a pasar a nuestro hermano Ricardo Miranda desde los Estados Unidos, quien va a ser el presentador del expositor de esta noche. Hermano Ricardo, su tiempo, por favor. ¿Está ahí, hermano Ricardo? Decía, gracias por la oportunidad y el momento de presentar a mi hermano Denis Walter Moncada, quien va a ser el expositor y quien nos va a predicar a cada uno de nosotros en esta noche. Mi hermano hasta el momento tiene 42 años de edad. Está él casado con Jessica. Jessica, tienen dos hijos. Uno se llama Denis, de 18 años, y el otro hijo se llama Aaron, de 12 años. En los estudios que él tiene y que ha tenido, pues en los estudios seculares completó la secundaria. Ah, tiene hasta el momento 32 años de bautizado y 28 años como predicador y 8 años en cuanto a lo que es el anhelo de lo que es el anciano, ¿verdad? De la Iglesia de Cristo en la ciudad de, tengo aquí mi nota, Danley, no sé si lo pronuncio correctamente. En la preparación bíblica, estuvo constante en el curso que ofrece nuestro hermano Larry White, Obreros Cristianos, el cual completó satisfactoriamente. Así que esto es lo que les puedo decir a cada uno de ustedes con respecto a mi hermano, quien nos va a predicar en este momento. Así que creo que es el turno para la oración de mi hermano Abraham, si no me equivoco. Amén, hermano Ricardo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermano Ricardo. Amén. Dios le bendiga. Dios bendiga su vida, su ministerio, su familia. Amén, hermano. Gracias por ese tiempo de presentar a nuestro hermano Denis Moncada. Bueno, y antes que el hermano nos exponga, vamos a ponerlo en las manos de Dios y vamos a pedirle a nuestro hermano Bismarck Abraham Castañeda desde Denver, Estados Unidos, para que nos haga la oración por nuestro hermano Denis, quien va a ser el expositor en esta noche. Hermano Bismarck Abraham. ¿Está por ahí?
No está, hermano. Tal No vez está, ¿verdad? tal vez nuestro hermano Pedro puede hacer la oración. Hermano Pedro Batres, ¿está ahí? Muy bien, que nos ayude La con la orden, oración. Amado Señor, muchísimas gracias, oh Padre, por tener entre nosotros a nuestro hermano Denis y al resto de consiervos. Gracias de una forma muy especial, oh Padre, porque nuestro hermano Denis sabrá orientarnos y compartir con nosotros sus experiencias como presbítero. Te rogamos mucha bendición para él, Señor, que tú le bendigas, que tú le ayudes, que pueda hacer su lección muy bien comprendida por todos y que podamos tener la buena voluntad de retener lo que ahora escuchemos y ponerlo por obra en nuestros ministerios. Permítenos aprovechar el esfuerzo de nuestro hermano y que todo redunde para bien de tu iglesia en América Latina. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano Pedro Batres, muchas gracias por la oración. Bueno, sin pérdida de tiempo, vamos a escuchar a nuestro hermano Denis Moncada desde la ciudad de Danlí del Paraíso, Honduras. Hermano Denis, todo su tiempo. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Un verdadero gusto y gracias a nuestro hermano Rigoberto Chamalé por la invitación. Es un verdadero honor, un verdadero privilegio y compartir con ustedes es una gran bendición y un verdadero honor. El tema que vamos a abordar, hermano, en esta noche, a la autoridad de los ancianos en la iglesia. Es un tema un poco complejo por los diferentes conceptos que tenemos dentro de la iglesia del Señor, específicamente dentro de la iglesia del Señor. Antes que nada, me gustaría ahondar, antes de hablar de la autoridad de los ancianos en la iglesia, es la necesidad que hayan ancianos en cada congregación. Es muy importante que cada iglesia del Señor se organice bíblicamente. Ese es el primer consejo y también mandamiento bíblico. Como lo dijo el apóstol Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos, plural, en cada iglesia, en cada ciudad. Eso significa que cada iglesia está en obligación, una vez que fue establecida, con su predicador, tanto el predicador como la iglesia deben de entrar en un pensamiento a medida van creciendo y van madurando como iglesia, como hijos de Dios, de que se organice con sus respectivos ancianos, mínimamente 2, de ahí 3, de ahí 4, de ahí 5, los que sean necesarios, con sus respectivos diáconos, maestros y evangelistas, según Efesios capítulo 4, versículo 11. Entonces, es lo primero. Pero una vez que ya estamos organizados como iglesia, la gran interrogante es, ¿cuánta autoridad tienen los ancianos en la iglesia? Partiendo de lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda autoridad me es dada, dijo nuestro Señor Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Todos sabemos y estamos claros que nuestro Señor Jesucristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Aparte de eso, Colosenses, todos conocemos lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 18, cuando dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia y que recibió toda la autoridad. Ninguna persona no tiene, voy a decirlo despacio, no tiene autoridad para establecer doctrina. Ninguna persona, ni la iglesia misma,
tiene autoridad para establecer doctrina. Eso es importante. Cristo estableció toda la doctrina de la iglesia por medio de sus propias enseñanzas y las enseñanzas inspiradas por medio del Espíritu Santo a los apóstoles. Compartiré lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13 nos dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, aquí tenemos que la enseñanza, la doctrina, está bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no puede establecer doctrina. Ninguna persona puede establecer doctrina, ningún anciano puede establecer doctrina, ningún predicador, ningún evangelista, ningún diácono puede establecer doctrina en la iglesia, porque el único autorizado y con la autoridad para establecer doctrina es nuestro Señor Jesucristo. No obstante, mis hermanos, la iglesia sí tiene la autoridad para juzgar a miembros rebeldes dentro del proceso que Cristo mismo estableció y presentó en su doctrina, es decir, en su enseñanza. Es decir, la iglesia tiene autoridad para juzgar, pero no va a juzgar de acuerdo a su propio criterio, sino que va a juzgar de acuerdo al criterio doctrinal establecido por nuestro Señor Jesucristo. Leamos lo que nos dice Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. A ellos, dilo a la iglesia. Hermano Denis, se está oyendo Y si no entrecortado. oyere a la iglesia, mire aquí, el orden. Ok, creo que es. ¿Por qué no apaga su cámara, hermano Denis? Un poco mi señal, hermano. Sí, apaga la cámara y quedas en audio nada más. Así sale mejor. ¿Se puede escuchar mejor? Sí, Apague. pero apaga la cámara. Eso te ayuda. Y que cierre el video, lo que hay con audio, hermano Denis. Ok. Bueno, a ver. Ahora No, no se escucha todavía. Quita todo video, la foto también. ¿me oyen mejor? Sí, no, todavía. Quita la foto, Denis. Solamente el audio, Hola, nada hermanos. más. ¿Me oyen? Ahora está mejor. Ahora sí. Ok, go ahead, Denis. Se nos perdió la señal.
Se está recolectando. Conectando. Oh, Reconectando. seguramente, sí. En otro dispositivo. Hola, hermanos, ¿ahora me Hoy oyen? sí. Ahora Excelente. sí. Ok, hermanos, listo. Vamos a ver si avanzamos aquí, mis hermanos. Entonces, ¿me siguen escuchando? Sí, hermano. Sí le ¿Me escuchamos. siguen Ya vuelvo a ir. escuchando, mis hermanos? Listo. Lástima porque el tema está. Sí, qué pesar, qué lástima. Só porque o tema era ótimo. É ótimo. Sí, seguro tiene alguna interferencia ahí en la red. Tal vez el hermano Denis se queda solo con... Tal vez que cambia de dispositivo, que solo Sí, tal sea vez el dispositivo, teléfono o claro. solo computadora. Sí. No sé cómo Ese está. por en la computadora falla bastante. Está muy bueno el tema. Sí, bueno. el tema excelente, hermano. Va a depender de la capacidad de su Hermanos, carga de video. Amén. Sí, hermano Denis. voy a conectarme con mi celular a ver si puedo mejorarlo con mi celular en vez de mi computadora. Perfecto, Amén. hermano. Listo. Le vamos a dar un poquito de tiempo, mis amados hermanos. Tengamos un poquito de paciencia. Claro que sí. Veremos. Amén. Ya está. Ya está. Ya se conectó con otro dispositivo. Solo denle acceso. Ya le dimos acceso, hermanos. Sí, ya. Mis hermanos, ¿estamos Listo. mejor allí? Claro que sí. Sí, hermano. Perfecto. Listo, mis hermanos. Perfecto. Ahí sí, ¿eh? Por Sí. favor, hermano. No tarde. Permítanme, mis hermanos, un momento. Está bien, está bien. ¿Eh? Ok. Bien, mis hermanos, entonces estábamos hablando de dos textos importantes, Mateo capítulo 18, verso 17 y Primera de Corintios, en el capítulo 5, versículos 4 y 5, donde la iglesia puede excomulgar, es decir, sacar a un miembro rebelde que no captó la enseñanza ni fue obediente a la enseñanza, no de la iglesia, no de los ancianos, no en ese caso de Corintios del apóstol Pablo, sino de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Primero el orden es llamarlo personalmente, luego con dos hermanos, luego a la iglesia, y bajo el fundamento bíblico doctrinal. En su caso, tomando el tema de la autoridad de los ancianos de la iglesia, pueden entonces pedir al hermano desobediente, rebelde, que tiene que salir. ¿Quién lo sacó? Los ancianos no. Solamente fueron el medio con la autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo bajo su enseñanza para poder decirle al hermano rebelde, como en el caso de 1 Corintios capítulo 4, capítulo 5, versículos 4 y 5.
Ahí vemos, mis hermanos, la necesidad de comprobar doctrinalmente que la autoridad de los ancianos no es propia, sino que es bajo, gracias, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los ancianos tienen autoridad dentro de la iglesia para gobernar, para dirigir, para excomulgar bajo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Los ancianos también tienen la responsabilidad y correspondiente autoridad de gobernar la iglesia local, mis hermanos, no general. Los ancianos tienen autoridad local. Por ejemplo, Danlí, estamos organizados. Tenemos los ancianos de Danlí, pero los ancianos de Danlí solo tienen jurisdicción, por decirlo así, en la iglesia local de Danlí. No tienen jurisdicción de autoridad en la iglesia de Cristo en Tegucigalpa, por ejemplo, en la Kennedy, en el Guanacaste o en San José de la Vega. No tenemos. Si vamos a La Vega, nos sometemos a la autoridad de los ancianos en La Vega. Así funciona, pero vámoslo viendo poco a poco. Entonces, como dije antes, los ancianos tienen la autoridad de gobernar la iglesia local conforme a la palabra de Dios. Los ancianos no pueden establecer doctrina, sino que tienen que seguir la doctrina establecida por Cristo. Pero hay que reconocer que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, o sea, superintendentes o supervisores. La palabra significa literalmente mirar sobre, es decir, en la iglesia. Además, la iglesia tiene la responsabilidad de obedecer a los ancianos. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué la iglesia tiene que obedecer a los ancianos? Tiene que obedecer a los ancianos sobre la enseñanza o doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no puede obedecer a los ancianos si enseñan algo aparte a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No puede la iglesia obedecer. Leamos, mis hermanos, en Hebreos capítulo 13, versículos 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice la palabra del Señor aquí que la iglesia tiene el deber de obedecer a sus pastores y sujetarse a ellos. La autoridad de los pastores es en base a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dije al principio que quien enseñó la doctrina, quien dio la enseñanza, que doctrina es enseñanza, es lo mismo, quien estableció la doctrina o la enseñanza es nuestro Señor Jesucristo. Los ancianos gobiernan, dirigen y enseñan bajo esa enseñanza. Si ellos se salen de esa enseñanza, no pueden dirigir, no pueden gobernar y no tienen ninguna autoridad. Es especialmente importante considerar que los ancianos deben de gobernar la iglesia. Deben de gobernar la iglesia. Uno de los requisitos para ser ancianos, según Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, es que los ancianos o el que anhela obispado debe de gobernar y tener sus hijos en sujeción. Es importante este requisito, mis hermanos, porque tienen, oiga bien, tienen una responsabilidad semejante en la iglesia. Pues quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5.
Encontramos esta misma palabra en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Dice así, 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Qué importante, los que gobiernan. El que gobierna tiene autoridad, pero esta autoridad no es de ellos, es de nuestro Señor Jesucristo, porque gobiernan, es decir, dirigen, enseñan, instruyen, corrigen bajo la enseñanza o doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad no es de los ancianos, la autoridad es de nuestro Señor Jesucristo. Toda palabra que los ancianos expresen a la iglesia o a un miembro de forma individual, sea para animar, sea para corregir o en su momento para excluir, debe de ser siempre bajo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor. Y aunque traducida la palabra presiden, en la misma palabra griega de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, que dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Presiden es lo mismo que gobernar en el Señor y os amonestan. Mis hermanos, en mi opinión personal, de lo que entiendo de este texto, me parece inevitable reconocer que los ancianos sí tienen cierta autoridad, la de gobernar la iglesia, pero esto no conforme a su criterio, no conforme a su criterio, no conforme a altivez, no conforme a orgullo, sino conforme a las instrucciones del Nuevo Testamento. Así pueden gobernar, así tienen autoridad. Es decir, es una autoridad que el Señor les delega para instruir, para corregir, para preparar y, como dije, hasta para excluir al hermano rebelde, desobediente, que se le llamó la atención de forma bíblica y correcta para que él pudiese corregirse y poder salvarse. Pero como no obedeció, entonces dicen, sáquenlo de en medio de vosotros, dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios 5:5. Es decir, el Señor no va a bajar del cielo, va a instruir al hermano, va a corregir al hermano y le va a decir, fuera de esta congregación por tu desobediencia, por tu rebeldía. Habló uno contigo, hablaron dos contigo, se expuso ante la iglesia, no quisiste hacer caso, vas para afuera. El Señor no va a aparecer de esa forma, sino que dejó responsabilidad en los ancianos para esa acción. Entonces, la autoridad no es directamente de ellos, sino que nuestro Señor Jesucristo a través de ellos corrige, instruye y hace todo lo que deba de hacer dentro de la congregación local. Bien, es importante reconocer que esto no significa que el anciano o los ancianos deben de ser déspotas, caudillos, jefes en la iglesia, puesto que esta actitud no es la de un verdadero anciano o pastor cristiano. El apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículos 2 y 3, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, no como jefes, ni obligados tampoco, ni obligados, ni como los caudillos, ¿verdad? Los generales o los coroneles,
sino que dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey. Señorío es creerse superior a ellos, es creerse comandante de ellos, y los ancianos no somos eso. Los ancianos tenemos autoridad por nuestra obediencia, por nuestro buen ejemplo, por nuestro criterio de fe, por nuestra obediencia a la sana doctrina, por nuestra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, y que la palabra nuestra está acompañada de buen testimonio personal y también familiar. Entonces, a la iglesia se le será fácil poder dejarse guiar por los ancianos de la iglesia. En ese sentido, dice, sino siendo ejemplos de la grey, no diciéndole hagan. Eso sería autoritarismo, sino diciéndole hagamos, a diferencia de los denominados pastores evangélicos que dicen hagan, vayan, trabajen, mientras él descansa, mientras está en su trono, mientras es visto como un pequeño Dios. Los ancianos o pastores de la iglesia de Cristo van al frente, sirviendo, trabajando, siendo ejemplos de la grey, en fe, en conducta, en pureza, en santificación, en cambios, en entrega, etcétera, etcétera. Y no solo él, sino también su esposa, sino también sus hijos. Entonces, a la iglesia le es fácil dejarse guiar. Entonces, no es por autoridad, sino por ejemplo. Y en ese sentido de ejemplo es que el Señor delega autoridad por su buen testimonio, por su buen ejemplo de obediencia a la doctrina establecida por nuestro Señor Jesucristo. Los ancianos no tenemos autoridad para cambiar la sana enseñanza, para manipular la sana enseñanza. No, todo lo que nosotros enseñemos a la iglesia, a todo lo que motivemos a la iglesia a hacer, deberá siempre ser conforme a la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene toda la autoridad en la iglesia en cuanto a la enseñanza, pero los ancianos sí tienen autoridad para gobernar la iglesia local y mirar sobre el rebaño que Dios ha puesto a su cuidado. Y todo ese cuidado estará bajo la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los ancianos se rigen por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, bajo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si ya un anciano se sale de esa enseñanza, cambia un poco de esa enseñanza, entonces ya no tiene ninguna autoridad. Es más, ya no puede ser anciano, porque se está cambiando la sana enseñanza, y esto ya está botando la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que está basada en su doctrina en todo el Nuevo Testamento. Creo que ayudará un poco a entender la autoridad de los ancianos, considerando las responsabilidades que ellos tienen y las responsabilidades de la iglesia con los ancianos. ¿Cuáles son las responsabilidades de un anciano en la iglesia? Considerando unos pocos puntos, quizás no los consideremos todos, pero vamos a considerar los más importantes o relevantes, en su caso por factor tiempo. ¿Cuánto me queda, hermano Rigoberto? Todavía tiene 15 minutos, hermano. Gracias, hermano. Entonces, consideremos esta primera responsabilidad de nosotros los ancianos dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es, y es de mayor consecuencia, y también que es una responsabilidad bastante grande. Esta es una responsabilidad bastante grande de cada anciano de la iglesia del Señor, y es ser padre de familia. Eso es muy importante. Es una gran responsabilidad, que somos padres de familia. Si somos buenos padres de familia,
que gobernamos bien nuestro hogar, que instruimos bien nuestro hogar, que vigilamos la santidad de nuestra familia, aun cuando nuestros hijos sean adultos, pues el ejemplo, la instrucción bíblica, etcétera, etcétera, ayudará a que podamos nosotros como ancianos poder cuidar y gobernar, según dice Hebreos capítulo 13, 17, poder gobernar la iglesia. Ese es la primera gran responsabilidad de un anciano. Es muy grande y encabeza los requisitos del anciano en primera de Timoteo capítulo 3. Después de ser irreprensible o irreprochable, dice que gobierne bien y enfatiza no solo un punto, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Entonces, no solo enfoca como quien dice que sea irreprensible, porque solo enfoca que sea irreprensible, que sea honesto, no deseoso de ganancias deshonestas, porque son puntuales. Pero esta parte dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción y que si no sabe gobernar su casa, no podrá gobernar y guiar la iglesia del Señor. No lo podrá hacer. Entonces, ser un buen padre de familia espiritual es fundamental para que la iglesia no tenga reproche, para que los miembros no se vuelvan rebeldes contra la enseñanza de los ancianos. Segundo elemento, ¿verdad? Segundo elemento en cuanto a las responsabilidades de los ancianos. Debe pastorear la iglesia. ¿Qué es pastorear? Es cuidar. Es cuidar la iglesia. Hechos 20:28 lo conocemos. Que cuidemos el rebaño del Señor, de los lobos rapaces, de los falsos maestros, de las personas que pueden infiltrarse para dañar el cuerpo de Cristo, que de entre nosotros no se levante falsedad. Efesios capítulo 4, versículo 11, nos señala que nosotros, como ancianos de la iglesia, debemos también forjar el concepto de una buena organización. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para nutrir la iglesia, para cuidar la iglesia, para que la iglesia esté protegida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, nos enseña lo siguiente. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Hay que cuidar el bienestar espiritual, hay que cuidar el crecimiento espiritual, hay que cuidar la enseñanza de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia. Debe, después de pastorear, de alimentar muy bien la iglesia, de que esté bien nutrida, tanto por los ancianos como por los maestros de la iglesia, debe de cuidar de los peligros. Bueno, esa es la función del pastor, bueno, del obispo. El obispo es el que supervisa, bueno, de la palabra episcopo, ¿verdad? Obispo, de la palabra griega episcopo, alguien que supervisa, alguien que mira sobre, alguien que tiene una visión amplia de cómo está el cuerpo del Señor, cómo está la iglesia local y que vigila todos los peligros que puede tener la iglesia o los desánimos o los pecados que hay allí. Entonces, de corregir, como lo que pasó en lo que pasó en la iglesia de Corinto, que lo menciona la primera carta a los Corintios en el capítulo 5. Se había descuidado la iglesia en Corinto. Los ancianos deben de cuidar la moralidad también
de la iglesia. Pero esto no debe de ser ni por fuerza, no puede ser por caciquismo, sino voluntariamente y con mucho amor. Otro elemento más de las responsabilidades del pastor o anciano de la iglesia: deben de ser ejemplos para la iglesia, en palabra, en conducta, en fe, etcétera. Primera de Pedro lo dice en el capítulo 5, versículo 2. Debe de ser ejemplo, no por fuerza. El anciano no debe estar en su puesto por fuerza, no puede estar obligado, sino, dice la palabra de Dios, voluntariamente. Y lo debe de ejercer, ¿verdad? Lo debe de ejercer con amor, no como teniendo señorío, no como siendo jefes. Hagan, vayan, vengan aquí, hagan lo otro, ¿verdad? Como el mandamás. No, vamos, hagamos, sirvamos, obedezcamos juntos, y que la iglesia vea en los ancianos ese ejemplo a seguir, para que sencillamente ellos quieran ser mejores a través de un buen ejemplo de sus ancianos. Ahora bien, el anciano debe responder a las necesidades de la iglesia, debe de enseñar y entrenar. Efesios capítulo 4, ahorita solo voy a citar los textos, hermanos, te vaya anotando, por favor, por el factor tiempo. Como lo dice Efesios 4, versos 11 y 12, debe de enseñar y entrenar para tener nuevos ancianos, nuevos evangelistas, nuevos maestros. Debe de entrenarlos para capacitarnos y llegar a la plenitud del cuerpo y de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debe de responder a las necesidades de refutar el error, como lo dice en el caso de Tito capítulo 1. Vamos a leer este texto de Tito capítulo 1, versículos 9 al 11. Tito 1, 9 al 11. Dice así: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso, dice, a tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El anciano debe estar listo a responder a esa necesidad de refutar el error constantemente, sin pelear, pero sí conforme a la sana doctrina y con mucho amor, pero con mucha entrega al Señor. Los ancianos deben de responder a las necesidades de la iglesia, amonestar a los perezosos. Primera de Tesalonicenses 5:14. Lo mismo dice, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser paciente con todos. Y como dice Santiago 5:14 al 16, visitar y orar por los enfermos. Cuando el anciano cumple esas responsabilidades, a la iglesia le es fácil obedecer a la enseñanza, a la instrucción de los ancianos bajo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente, la autoridad de los ancianos no es propia de ellos, es delegada por nuestro Señor Jesucristo conforme a la palabra del Señor. ¿Cuáles son las responsabilidades de la iglesia a los ancianos? De la iglesia hacia los ancianos que cumplen bien su menester. Dice Primera Tesalonicenses 5:13, es de tenerlos en mucha estima y en mucho amor. Cuando los estiman y cuando los aman, entonces les es fácil obedecer a la enseñanza que los ancianos transmiten a la iglesia. Les es fácil obedecer, como dice Hebreos 13:17. En algunos casos importantes, la iglesia también debe o tiene el deber, valga el juego de palabras, de sostenerlos económicamente, según dice Primera de Timoteo 5:17 y Primera de Pedro 5:2. La iglesia debe, si el anciano, el pastor, uno de los pastores o dos de los pastores no tienen sostenimiento de trabajo propio o alguna ayuda extranjera, como se le conoce como patrocinio, entonces
y él no puede cuidar de la grey del Señor por factor tiempo, entonces la iglesia tiene responsabilidades para con los ancianos de la iglesia. También la iglesia tiene responsabilidad de confiar en ellos. Pero mire qué cosas más importantes. La iglesia debe de confiar en ellos para llamarlos, que oren por ellos, para recibir consejo, para recibir instrucción. Pero antes de que la iglesia confíe en los ancianos, para que confíen en ellos, la iglesia debe de ver en ellos un buen ejemplo, que gobiernan bien su casa, que su casa ama al Señor y sirven al Señor. Entonces, es recíproco. El anciano ofrece, la iglesia también ofrece. Y en este caso, la iglesia confía fácilmente en ellos cuando ellos son un ejemplo para la grey. La iglesia no puede recibir ninguna acusación contra los ancianos si no es por 2 o 3 testigos, según primera de Timoteo 5:17. La iglesia no puede estar recibiendo chismes comunes y superficiales de 1 o 2 miembros solo porque les place, sino que deben de haber pruebas, tanto de la congregación local, ¿verdad? Y testigos fieles que dicen el anciano o los ancianos no hacen bien su trabajo, pero solo porque a alguien le place acusar o dañar, no puede. La Biblia lo prohíbe. Esas son las responsabilidades de la iglesia. Entonces, cuando el anciano cumple sus deberes, tal cual la doctrina de nuestro Señor Jesucristo lo establece, entonces sí tiene autoridad para enseñar, para redarguir, para instruir, para animar y también, hermano, para excomulgar al miembro rebelde y desobediente. Básicamente, la autoridad no es propia de los ancianos. La autoridad es delegada por nuestro Señor Jesucristo y ellos solo administran esta autoridad por medio de la palabra del Señor. Pero que la iglesia se debe a los ancianos, sí, y debe de amarlos, debe de tenerlos en mucha estima, debe de respetarlos, debe de obedecer la enseñanza de ellos que es en base a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, debe de confiar en ellos y no debe recibir cualquier acusación solo porque a alguien le place acusar. Si el anciano está fallando, pues entonces 2 o 3 testigos o más pueden señalar la falla y el anciano puede y debe de aceptar su falla. Y si esto amerita incluso que el anciano, ¿verdad? Renuncia a su cargo porque la falla ya es incontrolable, o sea, ya no tiene forma de cambiar aquello y ya no quiere cambiar, entonces puede perfectamente renunciar a su función. Pero esto ya, como dije, es con 2 o 3 o más testigos fieles que ven la falla del anciano, y esto conlleva entonces a que, como ya no está siguiendo el patrón de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, entonces puede perfectamente dejar su función de anciano. Así, básicamente. Entonces, la respuesta es, ¿cuánta autoridad tienen los ancianos de la iglesia? Tienen autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo bajo su sana enseñanza. Si el anciano se sale de esa enseñanza y no cumple su conducta bajo los estándares de nuestro Señor Jesucristo, no tiene ninguna autoridad. Pero si está bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la sana doctrina, y cumple sus funciones y sus requisitos establecidos por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, sí tiene autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo. Así básicamente es la función y la autoridad de los ancianos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí termino, mis hermanos, esperando haya sido de mucha ayuda y de mucha bendición esta pequeña enseñanza, y que la gloria sea para nuestro Dios. Amado hermano Denis, muchas gracias, no por esa pequeña enseñanza, es por esa hermosa y larga enseñanza, hermano. Excelente, un tema muy importante para la iglesia, y sabemos que ya hay comentarios, ya hay preguntas, y para esto, amado hermano, sin perder más el tiempo, vamos a dejar
a nuestro hermano Mauricio Hernández desde El Salvador. Tiene 20 minutos para que dirija los comentarios y las preguntas. Amén. Hermano. Buenas noches, amados hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermano Denis, por esta enseñanza tan valiosa para la vida de la iglesia, para nuestros ministerios. Un recordatorio siempre necesario para que tengamos en cuenta que trabajamos para el Señor. Vamos a dar paso a los comentarios, ¿verdad? Me ayudan poniendo en sus cámaras la mano levantada, ¿verdad? O si lo van a hacer de manera pues directa, ¿verdad? Me dan tiempo para poder revisar todas las cámaras, porque tenemos 54, 56 cámaras, para no dejar a nadie fuera de la oportunidad de hacer su comentario o pregunta. Vamos a suplicar 2 minutos de tiempo por cada comentario, para poder dar tiempo también a nuestros hermanos si hay necesidad de hacer alguna réplica. Tengo 2 hermanos, manos levantadas, nuestro hermano Carlos Neri. Hermano Carlos tiene su tiempo para poder hacer su comentario o pregunta. Buenas noches a todos. Es nomás un comentario. Primero agradecerle a Dios por su hermosa palabra, al hermano. Gracias, hermano Denis, por exponer este recordatorio, hermano, a los ancianos. Yo quiero nomás pues felicitar a todos los que son ancianos. Quiero animarlos en el Señor, porque no es un trabajo fácil, hermano. Yo puedo mirar a mi anciano cómo trabaja y lucha y se esfuerza y nos bendiciones. Y yo tengo el privilegio de tener muy buenos ancianos en la congregación donde estoy, y ustedes cuentan con su presencia, el hermanito Carlos Abellos. Felicidades a todos, varones, sigan trabajando duro para el Señor, que la recompensa los va a esperar, hermanos. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Gracias. Amén. Amén, hermano. Gracias. Sí, hermano Carlos. Bendiciones, hermano Carlos, por su comentario. Tenemos también a nuestro hermano Yander Lucena, desde Brasil. Hermano Yander, su tiempo por su comentario o pregunta. Obrigado, hermano. Eu vou falar português. Nossa, tá dando eco. A igreja é pelas condições para se tornar um presbítero ou diácono, né? Se eu manejo bem a palavra de Deus na igreja, a igreja me chamou para o cargo ou a responsabilidade de presbítero. Porém, não tenho ainda um filho ou uma filha que aceitou Jesus Cristo, que se batizou. Eu aceito o chamado a si mesmo ou não? Hermano Han, ¿no le será más fácil escribir la pregunta en el chat, hermano Gander? Oi. Hermano, no entendí muy bien la pregunta, no la escuché muy bien. Si me la repite, por favor. Disculpe. Ok. Eu vou tentar escrever, né? Eu acho que fica melhor. Vou passa para outro irmão. Eu vou escrever. Ok. Ok, sí. Bueno, vamos creo que es un poco la cuestión del idioma, ¿no? Sí.
hay algunas expresiones que nos dificulta poder comprender quizás la pregunta o el comentario, pero vamos a... Tengo una pregunta en el chat, hermano. Antes de darle la palabra a nuestros hermanitos, hay unas preguntas en el chat. Nuestro hermano Julio Zuluaga ha hecho un comentario escrito, un comentario con preguntas puntuales para nuestro hermano. La primera de ellos dice, ¿puede haber una iglesia con diáconos sin ancianos o viceversa? Quizás vamos a ir dando tiempo a nuestro hermano para contestar cada una de estas tres preguntas de forma separada. Hermano Denis. Sí, hermano, gracias. Preferiblemente dice la palabra de Dios que la importancia o lo más relevante es establecer ancianos en cada congregación, en cada ciudad. Tito capítulo 1, versículo 5, porque la iglesia, ¿verdad? O la fuente de instrucción vendrá de los hermanos ancianos. Recordemos que diáconos solo son, bueno, aunque cumplen una función muy importante, pero son servidores en la iglesia. Mientras que lo que son llamados a la instrucción, a la enseñanza, la nutrición espiritual y los cuidados, etcétera, es de los ancianos. Entonces, la prioridad es que hayan ancianos. Vemos en el capítulo 6 de Hechos a elegir a los primeros servidores como diáconos. Pero vemos en los requisitos bíblicos que lo que encabeza son los requisitos del anciano y luego los del diácono. Claro, que se pueden nombrar, no tenemos una prohibición de que si no hay ancianos, no se pueden buscar diáconos, pero recordemos que el diácono es para servir dentro de la iglesia, pero ellos no tendrán la función de los ancianos, no la tendrán. Entonces, la importancia primordial es que la iglesia tenga ancianos, es lo primordial, y luego los diáconos y los maestros y los evangelistas, es lo más importante. Ok, gracias, hermano. La segunda pregunta que nuestro hermano hace es, ¿hay que ser diácono antes de ser anciano? Basados en las Sagradas Escrituras pueden ser posibles candidatos por los que hay ciertos requisitos que se parecen, pero bíblicamente podemos considerar de que el que va a ser anciano debe de anhelarlo. Dice 1 Timoteo 3:1, el que anhela obispado, buena obra, desea. Normalmente tengo conocimiento que hay iglesias que tienen como opción a que el diácono, cuando ha pasado un tiempo prudencial de su servicio de diaconado, cumple los requisitos ya como anciano, entonces deja de ser diácono y lo pasan como anciano. Pero bíblicamente mis hermanos, bíblicamente encuentro que la función y los requisitos para diáconos son unos y los requisitos para ancianos son otros. Y el que tiene la función de servir, normalmente lo hará en ese servicio. Entonces, y el que tiene el anhelo de ser anciano, lógicamente tiene el anhelo de esa función importante dentro del cuerpo de Cristo. No encuentro en la Biblia que el que haya sido diácono después haya sido pasado a ser anciano. Pero el que llegó a ser diácono fue diácono y el que llegó a ser anciano llegó a ser anciano, pero tampoco lo prohíbe de que el que fue diácono no pueda ser anciano. Creo que va del criterio de la iglesia y de la madurez del diácono y que alcanzó los requisitos de anciano para llegar a ser anciano. Ok, y finalmente la tercera pregunta que nuestro hermano hace en el chat es si un hombre sin hijos propios, dice, y que ha criado hijos
de su esposa y estos jóvenes están sujetos a la iglesia si este hombre puede ser anciano? Bueno, la pregunta es bastante amplia, en cuanto a la respuesta es bastante amplia, hermano. Hay mucho que analizar allí, si esos hijos son adoptados, si esos hijos son producto de un matrimonio anterior, que sabemos si esos hijos son producto de una infidelidad. Pero si son adoptados, porque ese matrimonio no pudo procrear hijos y ese matrimonio los adoptó desde bebés, ¿verdad? Desde bebés, y estos niños crecieron como cristianos fieles y se forjaron y son de buen testimonio. Son hijos porque ellos los criaron, no solo por genética, sino por adopción, y la ley se lo permitió. Entonces, y este hijo es fiel y él lo gobernó bien y gobernó bien su casa. Al menos no encuentro una prohibición bíblica como para que no pudiese ser anciano. Pero digo, a esta respuesta hay que sumarle muchos factores de las razones. Si es bajo el esquema que menciono, por adopción, porque no pudieron procrear hijos, pero los tomaron desde bebé, cabe la posibilidad de que pueda ser anciano siempre y cuando haya cumplido los requisitos de un buen padre cristiano que desarrolló una familia cristiana apegada a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Mi respuesta no es ley, hermano. Mi respuesta no es ley. Gracias, hermano. Tengo en el chat, nuestro hermano Yander ha escrito entiendo su pregunta. No soy diestro en portugués, hermano. Pues, a veces hasta me equivoco en el español. Permítame hacer la traducción, hermano. Gracias, hermano Douglas. Gracias. Pregunta el hermano Chander Lucena: si soy predicador o maestro en la iglesia local y me solicitan ser anciano, pero no tengo hijos bautizados, pregunto, ¿puedo aceptar o no la bendición de ser anciano? Bíblicamente no es posible. Si sus hijos no están bautizados, no puede ser anciano. Y si no son fieles, porque pueden ser bautizados, pero si se descarriaron, entonces no instruyó, no gobernó bien su casa. Yo sé que el tema de los hijos y el tema de la adolescencia, la juventud y la vida adulta, en el tema del ancianato es un poco tenso el tema, porque literalmente, si usted ve el enfoque a las preguntas, está haciendo con tendencia a los requisitos del anciano, ¿verdad? Y no a la autoridad del anciano, ¿verdad? Entonces, quizás en otro momento podamos ahondar más ampliamente los requisitos del anciano, lo que significa cada uno de ellos, etcétera. Pero para dar una respuesta así práctica, ¿verdad? Bíblicamente no a esta pregunta. Ok. Muchas gracias, hermano Denis, por ampliar esto, que como bien pues apunta, ¿verdad? Tiene que ver más con los requisitos o las cualidades del anciano, ¿verdad? Tiene un poco de relación en cuanto a que la autoridad también está basada en el testimonio. Sí. Nuestro hermano Tomás Parrillo tiene su mano levantada y luego nuestro hermano Douglas. Hermano Tomás. Buenas noches, hermanos. Hermano Rigoberto había alzado la mano antes que yo. Oh, perdón. Gracias. Gracias, hermano. Hermano Rigoberto. No, hermano. Está bien que el hermano Tomás tome la palabra. Gracias, hermano. Qué bonito. Hermanos, qué gusto poder escuchar, hermano Denis, hermano anciano, pastor. Qué bendición. Y qué bendición que las iglesias de Cristo tengan ya ancianos, ¿no? Y iglesias que estén aspirando a tener ancianos, ¿no? Y hay algunas iglesias, ¿no? Que están aspirando a tener ancianos porque hay hermanos con cualidades, ¿no? Que poseen para ser anciano de la iglesia, ¿no? Eso es agradable, ¿no? Que
como en los comentarios hay consideraciones en cuanto a de que en América Latina, pues, ¿no? Muy pocas iglesias tienen ancianos. Y la verdad, y habiendo, conozco iglesias, ¿no? Que tienen hermanos con cualidades para ser ancianos, y predicadores, ¿no? Y que tienen cualidades para ser ancianos y que pueden ser ancianos con otros hermanos que también son fieles, pero no se preocupan por establecer ancianos en la iglesia, ¿no? Eso es triste. Y yo asisto a una congregación actualmente que es una iglesia que tiene ancianos, ¿no? Tiene los ancianos, los diáconos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Entonces, lo importante que mi hermano ha considerado, y yo también considero que los ancianos, ¿no? Deben ejercer, ¿no? Su pastorado en la iglesia, ¿no? Porque también he recibido preguntas, ¿no? A través de WhatsApp, algunos a través de Messenger, ¿no? Hay iglesias donde los ancianos, pues, no ejercen como ancianos, como pastores de la iglesia. Son gerentes, ¿no? Que ordenan, ¿no? Y a veces se convierten como anciano o gerente, ¿no? Del predicador, ¿no? De la iglesia, ¿no? Y como el hermano enfatizaba, ¿no? Según la enseñanza del apóstol anciano también, Pedro, que la labor, ¿no? De un anciano es pastorear, ¿no? Pues, ser pastores de la iglesia, ¿no? Entonces, creo que eso, el anciano o los ancianos no deben tener temor de ser pastores de la iglesia, ¿no? Si la iglesia le llama pastor, amén, ¿no? Amén, porque es pastor, porque está pastoreando, ¿no? Porque la labor de pastorear, pues básicamente es alimentar a la grey, ¿no? Dedicar a su vida espiritual, ¿no? A tiempo o fuera de tiempo. Tal vez, ¿no? A veces hay algunas necesidades, ¿no? De un momento delicado, ¿no? De problemas, puede ser problemas de salud, problemas que se presentan, ¿no? En un hogar, ¿no? Y que son 3 de la mañana, ¿no? Y te llaman, pues, ¿no? Para atender, pues, ¿no? Entonces, el pastor pues va corriendo, pues no atender esa necesidad, ¿no? Entonces, yo siendo predicador, sin ser pastor a la iglesia, he recibido llamadas a veces, ¿no? 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿no? Parejas que se peleaban, ¿no? Y se agredían físicamente, verbalmente, ¿no? Entonces, me llaman y tengo que acudir, ¿no? A veces he oído de predicadores, no, estoy descansando, ¿no? Mañana voy, ¿no? A las 8 de la mañana, 9 de la mañana a atenderles, ¿no? Ya están muertos, pues, ¿no? Entonces, eso es triste, ¿no? Entonces, yo sé que la labor, ¿no? Del pastor de la iglesia es bien agotador probablemente, pero es una labor de mucha bendición para el Señor porque un día, ¿no? Van a dar cuenta, los pastores van a dar cuenta al pastor de pastores, ¿no? ¿No? De cómo han cuidado, ¿no? Amén. Alimentado a la grey, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, animo a los hermanos predicadores, ¿no? Llegar a ser pastores de la iglesia, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Pueden ser pastores de la iglesia. ¿Por qué quedar justamente como predicadores? Siendo pastor va a seguir predicando. O sea, no quiere decir que llegando a ser anciano ya no va a predicar. ¿Ya? Entonces, eso es bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar. Bendiciones, hermano Denis, y a todos los hermanos. Amén. Un gusto, hermano. Gracias. Ok. Nuestro hermano Douglas tiene la palabra, hermano. Buenas noches, un placer saludarlos. ¿Me Gracias, escucha bien? igual, hermano. Sí, Ok. hermano. Voy a tratar de ser breve. Es interesante la pregunta que hizo el hermano Yander desde Brasil. No sé, es interesante porque la iglesia nota en él cualidades o el corazón de pastor, pero no tiene hijos bautizados. Sin embargo, la iglesia ve el potencial que él tiene. Mi pregunta va en relación un poco en sentido contrario. Conozco casos de hombres propuestos, pero sus hijos mayores de edad y fuera de casa no están en la iglesia o tienen mal testimonio. Pero algunos suelen decir, bueno, el chico o la chica, la hija, ya salió de casa y no está bajo la autoridad del padre. Así que no vemos ninguna razón para no proponerlo como anciano. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan aplicable o saludable podría ser para las iglesias del Señor? Gracias. Interesante pregunta, hermano. Y creo que la voy a responder en base a lo que dice Tito, capítulo 1, que también tiene los requisitos adicionales a 1 Timoteo 3 sobre
los requisitos del anciano en cuanto a su familia, que también enfatiza mucho el caso de Tito, donde dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Creo que eso es muy importante para los requisitos del anciano y lo que tiene que ver, hermanos, con la cuestión de la familia. Es muy importante que nosotros consideremos esa parte, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos esa palabra disolución, permítame un poco. Bueno, cuando nosotros hablamos de disolución, estamos hablando de combinar el mundo con lo de Dios. Entonces, normalmente el hijo tiende, y voy a ser bien preciso en esto, hermano. Tengo que ser preciso, tengo que ser honesto, tengo que ser sincero a lo que entiendo de lo que es la familia. Personalmente, y me han hecho esta pregunta en varias ocasiones, realmente los hijos tienen que ser obedientes solo mientras están bajo la autoridad de los padres. En Honduras es a los 21 años que son mayores de edad. Creo que en Nicaragua a los 18 años, igual Estados Unidos a los 18 años ya son mayores de edad. Cuando nosotros hablamos que no estén acusados de disolución, es decir, de mezclar el mundo con Dios y tener actividades inapropiadas de no cristianos, no solamente estamos hablando de adolescentes, también estamos hablando de ya personas adultas, no viejos, pero sí adultos. Creo que los ancianos tenemos responsabilidad sobre nuestros hijos de inculcarles el temor a Dios. Lógicamente, hay hijos que en su vida adulta, cuando fueron muy buenos cristianos a sus 30 años, a sus 40 años, pero cayeron en pecado lastimosamente. ¿Tiene culpa el padre hasta ahí? No, porque él inculcó el temor a Dios y la palabra de Dios permanentemente. Entonces, cuando nosotros hablamos del requisito del anciano sobre sus hijos, ¿hasta qué edad tienen que estar sujetos a Dios? Pues toda su vida. Ahora, ¿influye esta desobediencia sobre el anciano para que deje de ser anciano? Yo pienso personalmente que a los hijos de un anciano, con la ayuda de Dios, en función de su puesto como anciano y la vida adulta de los hijos, creo que tiene mucho que ver y tiene mucho que decirse. Espero me entienda lo que quiero exponerle a través de esta pregunta que me acaba de hacer. Es que yo creo firmemente que los hijos de un anciano deberán ser fieles con la ayuda de Dios a largo plazo, no solamente mientras son adolescentes o bajo su autoridad. Creo que esa palabra sembrada en sus hijos hará que ellos sean fieles al Señor toda su vida. Yo conozco ancianos de la iglesia donde sus hijos son de 40 años ya casados con sus hijos, es decir, ya nietos de ese anciano, y son fieles y leales a Dios y a la sana doctrina. Todos. Yo conozco un anciano que tiene 4 hijos y ya todos son adultos. La hija mayor tiene 42 años, casada con sus hijos. El menor creo que tiene 30 años. El menor. Y son fieles al Señor y guardan la palabra y son de buen testimonio.
y se casaron con esposa o esposo de la misma iglesia del Señor. Entonces eso significa que este padre cristiano influyó tanto en palabra como en conducta en esos hijos e inculcó el temor del Señor para salvación de ellos. Yo tengo este concepto, hermanos. Yo quiero que mis hijos sean cristianos fieles, no porque yo sea anciano de la iglesia. Yo quiero que mis hijos sean cristianos fieles para que ellos se salven y tengan la vida eterna. Y tengo que estar influyendo en ellos para que ellos se salven. Y creo que es la parte de este requisito tan importante de que gobierne bien su casa, para que cuando sus hijos salgan de casa, sigan siendo fieles a nuestro Señor Jesucristo. Entonces pienso que ese requisito abarca diferentes edades para sus hijos. Hay quienes pensarán que no. Hay quienes digan que solamente mientras están bajo su autoridad, mientras son menores de edad, mientras son de 18 años, mientras son de 21 años. Pero mi concepto de lo que he entendido de la palabra de Dios, viendo ejemplos y viendo un poco de historia, puedo contemplar que este requisito va más allá de una edad. Este requisito tiene que ver con la influencia de papá sobre sus hijos, que son un buen ejemplo en fe y conducta, que en su casa fue un ejemplo y que sus hijos lo admiraron en su vida cristiana, en su vida espiritual, y que quieren seguir siendo cristianos porque él inculcó que la vida eterna es lo más importante. Creo que en eso basaré esta respuesta, mis hermanos. Lo demás, creo que cada quien estudia estos requisitos y los maneja en el equilibrio que el Espíritu Santo guía a cada cual. Pero al menos mi respuesta se basa en esto que acabo de mencionar. Espero ser preciso en mi respuesta. Amén. Muchas gracias, hermano Denis. Nuestro hermano Rigoberto Chamalé. Hermano Rigoberto. Muchas gracias, hermano Mauricio, por este espacio que me da, y realmente no quiero que pase esta reunión sin antes agradecerle a nuestro hermano Denis Moncada por este tema tan importante, tan interesante, que realmente nos viene a marcar los parámetros, las limitaciones que tiene el anciano. Hoy en día hay muchas personas que están dirigiendo iglesias, congregaciones, y que se han vuelto intocables a tal extremo que han cambiado hasta el servicio de adoración a Dios. Realmente, a la luz de las escrituras, podemos darnos cuenta realmente los parámetros que dirigen a un anciano. Realmente, hermano Denis, muchas gracias por este tema tan interesante que nos ha compartido. Yo sé que le ha llevado tiempo para poderlo estudiar y dedicarlo. Y una vez más, gracias también por la paciencia que ha tenido para escuchar los comentarios y las preguntas. Muchas gracias. Gloria al Señor. Gracias, hermano Rigoberto. Por respecto a los hermanos que han escrito en el chat, voy a dar lectura rapidita a los comentarios, algunos comentarios que fueron escritos, ¿verdad? Por ejemplo, acá nuestro hermano Filogonio dice, es muy cierto en cuanto a la autoridad de los hermanos que ocupan el ancianato, debe ser más de servicio y ayuda hacia la grey y no de ser autoritarios. Es ayuda de complemento y así las cosas marchan mejor. El señorío no lo permite Cristo. Bendiciones para el pueblo de Dios. Desde Mexicali, Dios con nosotros. Amén. Nuestro hermano, perdón, hermano, sí, hermano Denis. Hermanos, tal cual como lo dice el hermano, ¿verdad? Una cosa es el señorío, que es creerse dueño, y otra cosa es la autoridad que ejerce bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que digo o haga será basado en la palabra de Dios. Entonces, eso le hace saber que no es dueño, que no es señor, que no es jefe,
sino que es un servidor del Señor. Ok. Luego dice nuestro hermano Josué Merlos, la excomulgación, es por tiempo definido o indefinido, y si solo puede ser aplicada por los ancianos, y cuándo es aplicada. Ok. Es aplicada no por los ancianos, sino por la palabra de Dios. La excomulgación dependerá de la conducta del infractor. Es decir, cuando se habló individualmente, luego con 2 testigos, luego la iglesia no obedeció, no quiso cambiar su vida, entonces fue comulgado. Si este hermano no se arrepintió y no volvió, o sea, el tiempo dependerá de él mismo, ¿verdad? Dependerá del mismo, del volver al redil arrepentido, y si viene arrepentido, la iglesia está en la responsabilidad de darle la bienvenida, de orar por él, y que él se presente delante de Dios arrepentido. El Señor lo perdona, y si el Señor lo perdona, la iglesia también deberá de perdonarle. Entonces, el tiempo fuera depende de él mismo, de su arrepentimiento, de su cambio de voluntad que resulte en un cambio de vida, viniendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A confesar su pecado delante de Dios, no a la iglesia, no viene a confesar su pecado. A la iglesia viene a mostrar su arrepentimiento, ¿verdad? Para que Dios lo reciba y la iglesia también lo reciba. Amén. Y algo más, hermano. Perdón, sí, hermano. Los ancianos no lo excomulgan, ¿verdad? No lo excomulgan, sino que solamente hacen práctica la palabra para hacerlo salir por su desobediencia, como fue el caso del joven de 1 de Corintios 5. Nuestro hermano Bartosa dice, es de gran bendición las iglesias que tienen ancianos y diáconos. La iglesia en Latinoamérica son muy pocas las que tienen esta organización. La Biblia dice que hasta que esta organización bíblica no esté, estaremos en deficiencia. ¿Qué hacer para mejorar este escenario? Nuestro hermano Isaac García. Amén. Sí, ¿Qué hacer? Creo, hermano, que número uno, el predicador, porque siempre hay un predicador que antes de que haya una organización bíblica, siempre hay un predicador denominado encargado de esa obra. Y como encargado de esa obra, tiene la responsabilidad de encargar a hombres, ¿verdad? Enseñarles estos requisitos bíblicos, animarlos, orar por él, preparar la iglesia para que en tiempo determinado la iglesia pueda organizarse bíblicamente. Muchos predicadores no lo hacen, hay muchos factores, ¿verdad? Una, no perder supuesta autoridad que tiene, ¿verdad? Porque él en ese momento cree que tiene toda autoridad, pero no tiene autoridad. Lo que pasa es que se confunde. Él tiene la responsabilidad en su tiempo que la congregación ya sea madura, con gente, varones maduros, y animarlos y motivarlos y traer hermanos para que capaciten la iglesia para que en su momento se puedan organizar. Pero pasan iglesias con 30 y 40 años y nunca buscaron organizarse porque el predicador no quiso soltar la aparente autoridad que tiene. Pero eso solamente está mostrando una deficiencia en el predicador y está dejando que la iglesia corra grave peligro de caer en muchos errores doctrinales y espirituales también. Okay. Amén. El hermano Isaac García, ¿qué opinión le merece el estudio de liderazgo bíblico de Alexander Strauss? Perdón, hermano. El hermano hace referencia a un libro de liderazgo bíblico, de liderazgo bíblico de ancianos, cuyo autor es Alexander Strauss. Solo hace mención si usted tiene alguna opinión sobre esa literatura, hermano. No, hermano, no tengo opinión, no he leído de él. No he leído de él. Okay. Luego nuestro hermano Filogonio nuevamente pone en donde dice
el pecado del Hijo, y el Hijo no llevará el pecado del Padre. Dice, el alma que pecare morirá. Dios respeta esto porque nosotros, dice, porque nosotros no habíamos sacerdote y sus hijos fallaron, culpó a su sacerdote. Creo que hace referencia precisamente a lo de los padres e hijos. Luego dice, Correcto. hay que estudiar más estos temas, ¿verdad? Dice, y no decir yo creo, yo pienso que esto es idolatría, sino que vean los hermanos. Y finalmente dice, pero este está nuevamente nuestro hermano en portugués, hermanos. Sí, se me va a hacer un poco difícil. No sé si nuestro hermano Douglas nos ayuda con esta traducción, que es el último comentario que aparece en el chat. Ok, acerca de lo que decía el hermano. Una cosa es el pecado del Hijo para condenación o el pecado del Padre para condenación. Aquí no estamos hablando en el sentido de salvación y condenación. Estamos hablando en el sentido de requisitos para ser anciano, ¿verdad? La salvación de los hijos es personal. La salvación de los padres es personal, pero la influencia de los padres es importante para que los hijos se salven. Y en función de anciano, hay requisitos específicos para fungir en ese puesto como anciano. Eso es muy importante separarlo, ¿verdad? Es muy importante separarlo porque considero yo, ¿verdad? Que si mis hijos están acusados de disolución, yo lo he dicho a los hermanos en la congregación donde Dios me permite servir, renuncio al ancianato. Pero eso no me condena, eso no me condena, porque yo no voy a dejar de ser cristiano ni de pregonar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente debo ser respetuoso de los requisitos establecidos por nuestro Señor Jesucristo. El no hacerlo sería entonces manipularle la enseñanza bíblica y querer tomarme entonces yo la autoridad para seguir siendo anciano cuando la situación no se está desarrollando de acuerdo a lo establecido. Ya no se trata de un yo pienso, sino más bien lo que la Biblia nos enseña. Hermano, hermanitos, muchas gracias por el tiempo. Estos han sido todos los comentarios que están en el chat. Agradecer a nuestro hermano Denis, como nuestro hermano Rigoberto pues lo ha señalado, por la paciencia para dar respuestas y réplicas pues a las opiniones. Agradecer, hermano Denis, ha sido un tema por demás muy interesante, muy edificante, ¿verdad? Yo me quedo con este pensamiento que es muy importante. No puede haber autoridad en ningún anciano, ningún diácono, si la función no se ejerce con la mansedumbre y con la humildad con la cual Cristo Jesús nos enseñó a hacer pues las cosas de Dios. Muchas gracias, amén, hermano Denis. Muchas gracias, hermano, por el tiempo, también por haberme permitido conducir esta sesión de preguntas y comentarios. Bendiciones a todos, amados hermanos. Amén. Gracias a usted, hermano Mauricio, por ese tiempo disponible que tuvo para poder dirigir este tiempo de comentarios y preguntas. Al hermano Denis también muchas gracias por sus respuestas, por sus comentarios también que los hermanos hicieron y él les contestó. Y esperamos pues que ojalá que pudiésemos tener una segunda parte para que esto se ahonde más y acerca de lo que es el ancianato y también, y por qué no de los diáconos también. Ojalá pudiésemos tener una segunda parte. Ahí se lo dejamos al hermano Rigoberto para que se ponga de acuerdo con el hermano Denis. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a cerrar con una oración final que está a cargo por nuestro hermano Víctor Armando desde Perú. ¿Está nuestro hermano Víctor Armando desde Perú? Sí. Un permisito, hermano, antes de que el hermano Víctor nos cierre en oración. Quiero pedirle una petición especial, hermanos, a todos que tenemos en el hospital ahora a 2 hermanas luchando fuertemente con el cáncer. Una se llama Jackie y la otra se llama Marilyn. Por favor, para que la lleven en oración en esta noche, que están bastante delicadas ahorita en el hospital. Entonces, sí, se llama Jackie y la otra se llama Marilyn. Marilyn. Sí, okay. Gracias, hermano. Hermano Armando, ¿tiene la oración? Hermano Armando. Muchas gracias, querido hermanito Marín. Dios le bendiga a todos mis amados y
Apreciados hermanitos, vamos a orar. Oremos, por favor. Querido Padre maravilloso, Padre santo, precioso, alabado y glorificado sea tu nombre, Padre celestial. Tu pueblo se humilla, Padre, delante de tu presencia, y reconocemos, Padre, nuestras faltas, nuestras imperfecciones, nuestras flaquezas, nuestra dureza de corazón, nuestra rebeldía, nuestras ofensas. Sé propicio, Señor, a nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a seguir madurando espiritualmente, a seguir siempre confiando en ti, Señor. Que tu palabra sea lumbrera en nuestro caminar, Señor. Que tu palabra sea el alimento diario para que podamos estar fortalecidos, firmes en la fe. Padre eterno, precioso, te rogamos, pedimos que tú bendigas, Padre, a tus santos. Bendice a tus siervos que trabajan en tu viña, que están en muchas obras. Bendícelos, Señor. Tú conoces, Señor, su corazón. Tú conoces, Padre, sus pensamientos, sus caminos. Dales fuerza, Señor, ánimo, aliento, para que sigan batiendo y luchando con la corriente de este mundo. Padre Santo, precioso, amado, bueno, te pedimos que tú bendigas grandemente y ricamente esta hermosa reunión, que es muy importante para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, el alimento espiritual, que permanezca siempre, Padre, en lo más profundo de nuestro ser. Y así nosotros nunca olvidarnos, sino siempre recordar las palabras siempre de nuestro Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que sin Cristo nada vamos a poder hacer. Gracias, Padre, por tu bendición que tú has dado, Padre, en esta hermosa noche, a los organizadores de esta hermosa actividad. Bendice, Padre, grandemente sus ministerios, sus vidas, sus hogares, y que siempre sean, Padre, fieles y obedientes hasta la muerte. Gracias, Padre, por habernos llamado de la oscuridad, de las tinieblas, de la perdición, Señor, para ahora nosotros estar en tu luz admirable. Estamos muy agradecidos, pues tu pueblo te agradece mucho, mucho, Padre Santo. Gracias, Señor, ayúdanos siempre a caminar contigo y que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad para la gloria y honra de tu alabanza. Padre, rogamos, pedimos de corazón para que tú bendigas y sanes con tu mano poderosa, porque tú eres nuestro médico celestial por excelencia. Padre, confiamos en ti, Señor. Bendice, Padre, la petición de nuestro hermano Carlos Bello, que ha hecho, Señor, de tus dos hijas, tus siervas, Señor, que están delicadas de salud, que están en el hospital, que están con cáncer, delicadas. Padre, ayuda bastante a Jackie y a nuestra hermana Marilyn. Padre precioso, consuélalos, dale fuerza, Señor, y también fortalece a la familia, y que también los hermanos y hermanas estemos siempre, Padre, en cadena de oración, y siempre también ayudando y apoyando en las necesidades que se pueda requerir en sus gastos o en lo que sea, Señor. Gracias, Padre amado, bueno, bendito. Bendice, Padre, a tu pueblo, tu iglesia, que te adora en espíritu, en verdad, y que siempre, Padre, tu palabra sea un gozo, una delicia, un deleite en nuestra vida, Señor. Porque muy pronto, Padre, partiremos de esta tierra, pero seremos, Padre, nosotros, Padre, en tu reino, ahí estaremos gozosos, alegres y felices, con la obra que hacemos, con el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Por eso, Padre, bendice a cada varón, a cada varona, que para que siempre, Padre, ellos puedan ser la luz del mundo y puedan, Padre, siempre conducirse por el buen camino de salvación. Gracias, Padre bueno, bendito. Te rogamos, pedimos de corazón todas estas peticiones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano Armando.